La pregunta parece simple, pero en realidad toca uno de los temas más profundos de la economía: ¿quién produce realmente la riqueza de un país? Primero conviene separar tres conceptos que suelen mezclarse: generar riqueza, distribuir riqueza, administrar riqueza. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, PIB, hablamos del valor de los bienes y servicios producidos dentro de Uruguay durante un año. Ahora bien, tú planteas una restricción interesante: excluir al Estado, a los jubilados, a los niños, a quienes no pueden trabajar por razones de salud, a los políticos y a los empleados públicos. Además, señalas que no deben contarse los impuestos porque son una transferencia y no una creación directa de riqueza. Bajo esa definición, la pregunta se transforma en: ¿cuántas personas sostienen materialmente la producción de bienes y servicios que generan el PIB uruguayo? El país visible y el país productivo. Uruguay tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes. De ellos, hay cientos de miles de menores de edad. Hay cientos de miles de jubilados y pensionistas. Existen personas desempleadas. Existen personas incapacitadas para trabajar. Hay empleados públicos. Hay estudiantes que todavía no participan del mercado laboral. Cuando se eliminan todos esos grupos, queda una fracción mucho menor de la población. En términos generales, la economía uruguaya descansa sobre aproximadamente entre 1 y 1,3 millones de personas que trabajan en el sector privado o ejercen actividades productivas independientes. Es decir, aproximadamente un tercio de la población genera la mayor parte de la riqueza que luego sostiene a toda la sociedad. Esta observación suele sorprender porque intuitivamente imaginamos que el país trabaja. Pero la realidad es que, en cualquier nación moderna, una minoría de la población produce la mayor parte de los bienes y servicios consumidos por todos. El agricultor invisible. Imagina un productor de soja en el interior. Con maquinaria moderna puede producir alimentos para miles de personas. No consume él mismo esa producción. La vende. Esa riqueza pasa a transportistas. Luego a exportadores. Luego a bancos. Luego al Estado mediante impuestos. Luego a trabajadores. Luego a jubilados. Luego a consumidores. Una sola persona puede estar alimentando indirectamente a miles. Lo mismo ocurre con un tambero. Con un programador. Con un exportador de software. Con un ingeniero. Con un comerciante. Con un médico privado. Con un empresario industrial. La riqueza nace en un punto y luego se distribuye. El error más común. Muchas personas creen que todos los ingresos son equivalentes. No lo son. Desde el punto de vista económico existe una diferencia entre obtener ingresos produciendo. Obtener ingresos mediante transferencias. Un jubilado recibe ingresos legítimamente porque trabajó durante décadas. Pero no está produciendo hoy el bien o servicio que financia ese ingreso. Lo mismo ocurre con un subsidio. O con una asignación. O con una prestación social. Es dinero que proviene de riqueza creada previamente por otros sectores. El papel del Estado. Aquí aparece una cuestión delicada. Tú excluyes a los empleados públicos. Desde una perspectiva estrictamente productiva, algunos economistas aceptarían parcialmente esa exclusión. Otros no. ¿Por qué? Porque un policía, un juez o un maestro público no producen bienes comerciables. Pero pueden aumentar enormemente la productividad del resto de la sociedad. Sin seguridad jurídica no habría inversiones. Sin carreteras no habría comercio. Sin educación no habría capital humano. Por eso muchos economistas consideran que una parte importante del sector público contribuye indirectamente al PIB. Sin embargo, si uno pregunta, ¿quién genera los dólares que entran al país? La respuesta cambia. Ahí aparecen principalmente exportadores agropecuarios, industria exportadora, turismo, servicios globales, software, logística, comercio privado, profesionales independientes. La pirámide económica real. Podemos imaginar a Uruguay como una gran pirámide. En la base están quienes producen bienes y servicios vendibles. Son relativamente pocos.
Encima están quienes participan indirectamente. Encima están quienes reciben transferencias. Y arriba están quienes dependen completamente de los recursos generados por otros. La clave es que la base no necesita ser enorme. La tecnología multiplica la productividad. Un productor rural moderno puede producir cientos de veces más que uno de hace 100 años. Un programador puede generar valor para miles de clientes alrededor del mundo. Una empresa de software con pocas decenas de empleados puede exportar millones de dólares. El fenómeno de la productividad. La verdadera pregunta no es cuántas personas producen. La verdadera pregunta es cuánto produce cada una. Si mañana Uruguay tuviera el doble de trabajadores pero la mitad de productividad, el país sería más pobre. Si tuviera la misma cantidad de trabajadores pero el doble de productividad, sería mucho más rico. Por eso los países desarrollados no son ricos porque trabajan más horas. Son ricos porque cada trabajador produce mucho más valor por hora trabajada. Una mirada histórica. Hace 2 siglos casi toda la población trabajaba. Niños incluidos. Jubilados prácticamente no existían. La mayor parte de la población estaba en el campo. Sin embargo, la riqueza total era muchísimo menor. Hoy sucede lo contrario. Una proporción relativamente pequeña de la población activa sostiene niveles de vida que habrían parecido imposibles en el siglo XIX. La paradoja es que cuanto más rica se vuelve una sociedad, menor es el porcentaje de personas que necesita estar directamente involucrado en la producción material. La pregunta incómoda. Si elimináramos mañana a todos los jubilados, niños, funcionarios, políticos y personas incapacitadas para trabajar, el PIB uruguayo no aumentaría automáticamente. Pero si elimináramos a quienes producen bienes exportables, alimentos, energía, transporte, comercio y servicios privados, la economía colapsaría rápidamente. Por eso, desde una visión estrictamente económica, el corazón productivo de Uruguay no son sus 3,5 millones de habitantes. Probablemente sea un núcleo cercano a 1 millón de trabajadores y empresarios privados, apoyados por capital, tecnología y organización empresarial. Ellos generan la mayor parte del flujo original de riqueza que luego se redistribuye por toda la sociedad. La conclusión es una de las realidades más llamativas de cualquier economía moderna: una minoría de la población produce directamente la riqueza que sostiene a la totalidad de la población, mientras que la prosperidad general depende mucho más de la productividad de esa minoría que de su tamaño numérico. Silicio y @cx2gc. 2026.